Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, un gusto verlos a todos. Eh, yo recuperándome, hermanos, vamos muy bien, gracias a Dios. Y los hermanos que han estado al pendiente llorando, pues muchísimas gracias. Ha sido una bendición contar con su apoyo, con su amor, con su diligencia delante del Señor. El Señor está, gracias a Dios, procesando sanidad plena en mi pie. Muy bien, pues vamos a continuar en esta mañana estudiando esta serie que iniciamos hace 3 semanas ya, donde hemos estado hablando de el corazón, recuerdan ustedes, ¿verdad? Y el nombre de la serie es Evaluando mi cambio, Evaluando mi cambio. Y en los primeros 2 temas de la serie, el Señor nos ha invitado a mirar debajo de la superficie. ¿Se acuerdan que hemos utilizado el ejemplo del iceberg, que es este témpano de hielo, esta formación rocosa de hielo muy grande que flota en el mar? Y lo que se ve por encima de la superficie puede ser muy notable, pero cuando vemos por debajo de la superficie encontramos una masa gigantesca de hielo, ¿verdad? Entonces, la invitación del Señor es que no solamente veamos lo que es visible al exterior, sino que hagamos un ejercicio de introspección en nuestro corazón y veamos por debajo de la superficie. Y con la guía del Espíritu Santo, en esta mañana vamos a descubrir precisamente qué es lo que hay debajo de la superficie. Vamos a ver en lo profundo. Mirar debajo de la superficie. Entonces, la invitación ha sido a que podamos reflexionar por qué es que muchas veces que pretendemos cambiar, que nos proponemos seriamente cambiar, finalmente no lo logramos. ¿Por qué sucede eso? Y sucede con regular frecuencia. Creo que la mayoría de nosotros nos identificamos con esto, ¿no? Esta vez sí lo voy a hacer. No, es que esta vez sí voy a cambiar esto, voy a poner todo mi esfuerzo para cambiar esta actitud o para poder cambiar esta situación. Y oramos al Señor, nos esforzamos realmente, tratamos de hacerlo, pero nos damos cuenta de que no funciona. Y como que empezamos bien, un día, 2 días, algo así como las dietas, ¿verdad? O como cuando decidimos ir al gimnasio, pero nos cuesta trabajo arrancar y más trabajo nos cuesta permanecer en una decisión de cambio. Y la razón es que esos esfuerzos superficiales, hermanos, siempre van a ser ineficaces, porque nos enfocamos en cambiar lo que es visible, lo que está por encima de la superficie, ¿verdad? Nos enfocamos en los cambios externos, solamente en lo que hacemos, pero nos olvidamos de lo más importante, que es justamente lo que está debajo de la superficie. Nos olvidamos de ver qué cosa, hermanos, nos olvidamos de ver el corazón. Vemos las acciones externas, vemos las conductas, vemos lo que es externo y evidente, pero no prestamos atención seria, reflexiva en el corazón. Y quiero ilustrarlo de manera sencilla, de la siguiente forma. Imagínense que en el patio de su casa tienen un árbol de manzanas y lo particular de este árbol de manzanas es que da manzanas pequeñas y agrias, o sea, no son manzanas apetecibles, no son manzanas comestibles. Pero tú estás completamente decidido a cambiar esa circunstancia porque no te gustan las manzanas del árbol. Entonces vas a la tienda y compras unas 3 docenas de manzanas grandes, brillantes, rojas, dulces. Y muy convencido de cambiar la situación, llegas al patio de tu casa, te subes a una escalera, arrancas todas las manzanas que tiene el árbol y comienzas a engrapar las manzanas rojas, grandes, brillantes y dulces. Y bueno, finalmente te quedas muy contento porque ves cómo se transformó el aspecto de ese árbol con esas manzanas apetecibles. Pero ¿qué crees que es lo que sucede después de una semana con esas manzanas, hermanos? Se comienzan a pudrir, ¿verdad? Comienzan a echarse a perder, se comienzan a caer del árbol. Y para tu tristeza, las manzanas verdes, pequeñas y agrias vuelven a salir.
Y es entonces que te das cuenta de que tu solución solamente fue superficial. Trataste de cambiar los frutos sin pensar en la raíz. Empezaste un cambio con lo que se veía afuera, pensando que al hacerlo iba a haber un cambio real, pero no fue así, porque estás ignorando lo que está debajo de la superficie. Estás ignorando que el problema de ese árbol no es el fruto. El problema de ese árbol no es el fruto, el problema es la raíz, precisamente. Y ese es uno de los problemas y errores más graves, hermanos, que nosotros cometemos, que ponemos mucha atención en los frutos y pensamos que al arrancar ese fruto de nuestra vida ya se resolvió el problema. Estoy atacando el tema de la conducta, estoy atacando el tema del comportamiento y creo que le estoy dando una solución de fondo, pero no es así. La verdad de la palabra, de la Escritura, nos lleva a considerar que el problema no está en el fruto, hermanos, el problema está en la raíz. El pastor Martin Lloyd-Jones dijo lo siguiente, presten atención: no hay nada tan falaz, tan falso, como pensar en el pecado solo en función de actos. Mientras pensemos en el pecado en función de las cosas que hacemos, no llegaremos a comprenderlo. La entraña de la enseñanza bíblica acerca del pecado es que se trata esencialmente de una disposición del corazón. Entonces, el corazón del problema es un problema del corazón. El centro del problema, la esencia del problema, el corazón del problema es un problema del corazón. Entonces, si el cambio profundo inicia debajo de la superficie, en el corazón, pues yo quiero invitarles en esta mañana a que reflexionemos en tres aspectos particulares, tres aspectos fundamentales de lo que hay debajo de la superficie. En primer lugar, necesitamos entender cómo funciona el corazón. Necesitamos entender cómo funciona el corazón. En segundo lugar, necesitamos reconocer cuál es el problema de nuestro corazón. Necesitamos entender cuál es el problema de nuestro corazón. Y en tercer lugar, quiero invitarles a que anhelemos la limpieza de nuestro corazón. Nuestro corazón necesita ser limpiado por el Señor. Así que bueno, entendamos cómo funciona el corazón, que es el primer punto. ¿Cómo funciona el corazón? Y para hablar del corazón, pues tenemos que iniciar definiendo, por supuesto, qué es el corazón. La palabra corazón es muy versátil porque para nosotros en el uso común, en el uso cultural, le damos una cotidianeidad impresionante, ¿no? En nuestras expresiones verbales. Probablemente es una de las palabras más utilizadas, que están más presentes en nuestro vocabulario. Y entendemos bien cuando hablamos del corazón. Por ejemplo, si una persona dice, este muchacho cambió de corazón, ¿qué es lo que entendemos? Que el cambio de esa persona, de ese muchacho, es un cambio real, ¿verdad? Es un cambio de corazón, es un cambio genuino. Si decimos, esa persona no tiene corazón, ¿qué quiere decir? Que esa persona es insensible, esa persona es mala o tiene cierto grado de perversidad. Esa persona no tiene corazón. Si un joven dice, es que ella me entregó su corazón, ¿qué significa eso? Que esa joven está enamorada, ¿verdad? Pero si después dice, ella me rompió el corazón, ¿qué significa? Que ya no está enamorada, ¿verdad? Y que seguramente lo dejó o le hizo algo no correcto, ¿verdad? Si tu amigo te dice, mira, te voy a decir algo de lo profundo de mi corazón, tú sabes que a continuación viene una charla profunda, una charla honesta y que te tienes que preparar porque probablemente no te agrade mucho lo que está por decirte, porque va a hablarte de lo profundo de su corazón. Si alguien dice, esa persona tiene un corazón de oro, ¿qué significa esto? Que es una persona valiosa, que es una persona virtuosa, noble, es alguien especial. Si alguien dice, ese joven le puso corazón a sus estudios, ¿qué significa esto? Que hizo el mejor de sus esfuerzos, que puso todo su empeño, ¿no es cierto? Bueno, usamos la palabra de corazón, hermanos, de muchas formas, en muchas circunstancias cotidianas de la vida, pero lamentablemente ignoramos el significado más profundo de la palabra corazón.
el significado bíblico de la palabra corazón. Y es así como observamos en todos estos ejemplos, ¿verdad? Que es muy común que asociemos el corazón con qué. Cuando hablamos del corazón, generalmente nosotros lo asociamos o lo entendemos relacionado con las emociones, ¿cierto o no? Con los sentimientos de una persona. Cuando alguien les envía, por ejemplo, por WhatsApp un corazón rojo, ¿qué quiere decir esa persona? ¿Qué sentimiento está intentando transmitir a través de ese pequeño ícono? ¿Qué transmite? Está transmitiendo amor, afecto, aprobación o aceptación. Pero si les envía un corazón roto por la mitad, así quebrado por la mitad, ¿qué está intentando decir esa persona? Decepción, tristeza o lamento. Sin embargo, en la Biblia, hermanos, el corazón es un término mucho más rico, por supuesto, y mucho más complejo de lo que hemos expuesto, al menos hasta este momento. El corazón en la Biblia involucra emociones, pero no se limita solamente a las emociones. El doctor Craig Toxell, que es un teólogo, dice lo siguiente, presten atención. Dice, el corazón es el centro gobernante de una persona y en la Biblia se usa de dos maneras. Una manera superficial, reflejando la unidad de nuestro ser interior, pero también se usa de una manera integral, describiendo la complejidad del ser interior, lo cual incluye la mente, es decir, lo que sabemos, el deseo, es decir, lo que amamos, y la voluntad, es decir, lo que elegimos. Y cuando vemos la forma en que la Biblia usa la palabra corazón, pues nos damos cuenta de que hay una enorme variedad igualmente para expresar diferentes realidades a través del uso de este término. Por ejemplo, la Biblia utiliza el corazón para hablar de lo que atesoramos, de lo que es importante para nosotros. Lo veíamos hace unas clases. En Mateo el Señor Jesucristo dice que donde está nuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Entonces, la Biblia utiliza la palabra corazón para darnos una capacidad de identificar con claridad qué es lo que realmente atesoramos en nuestro ser. También utiliza la palabra corazón para hablar de la belleza interior. En 1 de Pedro 3:4, por ejemplo, hablando hacia las mujeres, dice que el atavío de una mujer no es el externo de peinado ostentoso, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable, apacible, que es de gran estima delante de Dios. Por lo tanto, de acuerdo a la Biblia, la verdadera belleza más allá de lo externo es la belleza interna de una persona. Proverbios dice que vana es la gracia y engañosa la hermosura, mas la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, y eso nos remite directamente al corazón de una mujer. Bueno, en la Biblia igualmente entonces encontramos la palabra corazón para hablar de arrepentimiento, para hablar de servicio, para hablar de fe, para hablar de obediencia, de adoración en el caminar de integridad con Dios, de amor, de caminar con integridad en la búsqueda genuina del Señor. Pero hay una referencia que es muy importante y es la que el Señor Jesucristo menciona al intérprete de la ley cuando éste le pregunta cuál era el más grande mandamiento de la ley. ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la respuesta del Señor Jesucristo? Amarás al Señor con todo tu corazón. Esa expresión o esa utilización que el Señor Jesucristo en esa frase hace de la palabra corazón es muy potente, es muy importante. Continúa diciendo, ¿verdad? Con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Pero en primer lugar establece la importancia de amar a Dios con todo nuestro corazón. Con todo nuestro corazón. Y estamos seguros de que el Señor Jesucristo no quiso decir con todos tus sentimientos. Tampoco quiso decir con todas tus emociones. No, porque es mucho más que eso. Esta referencia del corazón alude al corazón como el punto central de la existencia, la fuente de vida de una persona. Es a lo que se está refiriendo el Señor Jesucristo. Porque el corazón, hermanos, ya lo hemos comentado, es el centro de control. Digamos que el corazón es el asiento del conductor, es el timón del barco, y por lo tanto, si vamos a buscar un cambio profundo, real, sostenido en nuestra vida, hacia una vida de devoción a Cristo, hacia una vida de amor por Dios, entonces es muy importante que entendamos cómo funciona el corazón. Y para esto vamos a ordenar el corazón
en tres grandes áreas. Tres grandes áreas. En primer lugar, la mente, es decir, lo que sabemos a través de la mente. En segundo lugar, los afectos, es decir, lo que amamos. Y en tercer lugar, la voluntad, es decir, lo que elegimos. Entonces, la mente del corazón, que es lo que conocemos, los afectos del corazón, que es lo que amamos, y la voluntad del corazón, que es lo que elegimos. Vamos a ver el primero, la mente del corazón. Y vamos a hacer un ejercicio para comprenderlo claramente. Voy a mencionar algunas afirmaciones y ustedes van a tener una de dos opciones para contestar. Tienen que elegir entre la mente o el corazón, ¿correcto? Vamos a hacerlo un poquito como si fuera taller de jueves, ¿verdad? Ustedes me van a contestar en voz alta desde sus lugares, ¿ok? Para hacerlo lo más descriptivo posible. Si yo te pregunto, ¿con qué piensas? ¿Con qué planificas? ¿Con la mente o con el corazón? ¿Ok? ¿Dónde nacen las ideas y el conocimiento? ¿En la mente o en el corazón? ¿Dónde nacen las ideas y el conocimiento? ¿En la mente o en el corazón? Pues ya están divididos. ¿Dónde ocurre la reflexión y la meditación? ¿Dónde está el conocimiento y la ignorancia? ¿Dónde está la sabiduría y la necedad? Okay. ¿Dónde surgen las dudas y las convicciones? Bueno, sin miedo, hermanos, digo aquí, nadie les va a juzgar, todos estamos aprendiendo. Bueno, probablemente nos sorprendamos, pero en la Biblia, hermanos, todas estas cosas que les acabo de mencionar y de preguntar son atribuidas, todas, al corazón. Todas son atribuidas al corazón. Lo que hoy muchos atribuyen a la mente o al cerebro, la Biblia se lo atribuye directamente al corazón, porque particularmente en el Antiguo Testamento encontramos que la palabra corazón se utiliza para describir la vida intelectual de una persona. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. En el Antiguo Testamento hay una figura literaria que se utiliza con alguna regularidad que se llama paralelismo. Y hay diferentes tipos de paralelismos, pero el paralelismo simplemente es cuando en una primera línea de un texto bíblico se establece una afirmación y en la segunda línea, con otras palabras, nuevamente se establece la misma afirmación. Por ejemplo, en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, primer renglón, y el segundo, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si te das cuenta, es la misma afirmación con diferentes palabras. Eso es un paralelismo. Bueno, vamos por favor a ver lo que dice el Salmo 139, 23. 139, 23. Dice: examíname, oh Dios, creo que estoy en la Nueva Traducción Viviente aquí. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, primera línea, y la segunda: pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. ¿Para qué? ¿Para qué le está pidiendo el salmista que examine su corazón? Para que Dios pueda probar y conocer los pensamientos que le inquietan. ¿Dónde coloca los pensamientos? La Biblia, en el corazón. Entonces, de acuerdo a este texto, para que el Señor pueda tener, o más bien, lo que el Señor hace para poder identificar cuál es la condición real del estado mental de una persona, Él observa más allá de la mente la condición y el interior del corazón, ¿verdad? Entonces, lo que vemos en esta expresión de la Escritura es que pone el corazón y los pensamientos de manera intercambiable. En el Nuevo Testamento, por favor, cuando leemos Mateo 9:4, dice lo siguiente: y conociendo Jesús el pensamiento de ellos, conociendo Jesús ¿qué cosa? Los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Dónde pone el pensamiento el Señor Jesucristo, el Señor, el Dios del universo? En el corazón. Hebreos 4:12.
Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De acuerdo al libro de los Hebreos, igualmente, los pensamientos y las intenciones se encuentran ¿en dónde? En el corazón. Y en el libro de Proverbios, comúnmente, hermanos, cuando se utiliza la frase falto de entendimiento, está aludiendo igualmente al corazón. Por ejemplo, en Proverbios 6:32, dice, Proverbios 6:32, el que comete adulterio no tiene entendimiento. En la traducción hebrea original dice, no tiene corazón. Destruye su alma el que lo hace. Entonces, la Biblia nos presenta este intercambio entre la mente y el corazón, lo que pensamos y el corazón, porque es el corazón, de acuerdo a Dios, donde ocurre el pensamiento de los seres humanos. Entonces, eso es la mente del corazón. Vamos ahora con los deseos del corazón. El segundo punto, los deseos del corazón, es decir, lo que amas. Quedamos que la mente del corazón es lo que conocemos, lo que sabemos, los deseos del corazón es lo que amamos. Y yo creo que esto es más familiar para nosotros porque estamos más acostumbrados a asociar el corazón con las cosas que amamos, ¿no es cierto? En la Biblia, la palabra deseo es muy común, pero es una palabra neutral. Cuando la Escritura habla de deseo, lo está haciendo con neutralidad. Quiere decir que pueden haber deseos malos o pueden haber deseos buenos. En sí, tener un deseo puede no ser bueno o no ser malo tampoco. Simplemente nos habla de una condición natural, de la estructura con la cual el Señor mentalmente, psicológica y emocionalmente nos ha diseñado. Hemos sido diseñados para tener deseos. Sería imposible dejar de tener deseos. Por lo tanto, se presenta el deseo como algo neutral en la Biblia y podemos encontrar deseos buenos o deseos malos, deseos provechosos o destructivos, algunos deseos que debemos de reprimir y contener y otros deseos que tenemos que alentar y que tenemos que estimular. Vamos a ver dos ejemplos de esto. Cuando el proverbista advierte contra el adulterio en Proverbios 6:25, Proverbios 6:25 nos dice, no codicies. Esa palabra originalmente se tendría que haber traducido como no desees. No codicies, no desees su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Es una advertencia contra el adulterio. Particularmente está orientada esa instrucción a los hombres, a los varones, y nos está diciendo que no codiciemos, que no deseemos. ¿Dónde se establece el deseo? La fuente, en el corazón. Ella no te prenda con sus ojos, ¿verdad? Nos está hablando de un deseo malo que nosotros tenemos que reprimir, ¿verdad? En el Salmo 19:10, cuando el salmista está hablando acerca del valor incalculable de la palabra de Dios, dice lo siguiente, Salmo 19:10. Deseable son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Entonces nos está diciendo que para el corazón humano la palabra de Dios, que es más dulce que la miel, es muy deseable. Nos está hablando entonces en este caso de un deseo bueno. Entonces el problema, hermanos, no está en el deseo del corazón, porque Dios nos hizo como seres con la capacidad de desear, seres con la capacidad de anhelar. El problema no es que deseemos, el problema se encuentra más bien en el objeto de nuestros deseos, y lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ya vimos la mente del corazón, que es lo que sabemos, vimos los deseos del corazón, que es lo que amamos, y ahora vamos a ver la voluntad del corazón, es decir, lo que nosotros elegimos. Y en esa parte, hermanos, es donde se gana o se pierde la batalla por el control del corazón. Aquí es donde o somos victoriosos o somos constantemente derrotados por el control y el gobierno del corazón. Porque el corazón va a resistir o se va a someter a lo que tú conoces en tu mente o a lo que tú deseas, lo que tú amas. El corazón se va a resistir
o se va a someter a las cosas que conocemos y a las cosas que amamos. Lo que hay en nuestra mente y lo que hay, hermanos, en nuestros deseos, ¿verdad? Y en la Biblia, la palabra corazón a menudo enfatiza esto, precisamente la voluntad, la capacidad de tomar decisiones, de elegir entre una cosa y otra. Esa es, hermanos, la función del corazón. Determinar los pensamientos, las palabras, el comportamiento, las acciones que vamos a ejercer. Y hay dos ejemplos que todos conocemos bíblicamente. El primero lo encontramos en Daniel 1:8. Daniel 1:8. Una porción escritural muy importante del Antiguo Testamento, donde identificamos cómo un joven de la nación israelita, en esta fase inicial del cautiverio babilónico, tomó una determinación firme porque él sabía que había en su mente y cuáles eran sus deseos. Él sabía lo que conocía, pero también sabía lo que había decidido amar. Él había decidido amar los principios de la palabra de Dios, particularmente establecidos para la normatividad del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y entonces Daniel 1:8 dice, Daniel propuso en su corazón. ¿Dónde propuso? En su corazón. Daniel decidió en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él sabía que había una determinación legal específicamente definida por el Señor para poder distinguir la primacía de su pueblo sobre los otros pueblos como el pueblo elegido de Dios, un pueblo santo, un pueblo reservado para él, que se iba a distinguir precisamente a través de un sistema alimentario que no permitiese verse corrompido como los otros pueblos o las naciones paganas. No les permitía la ley de Dios comer ciertos alimentos que tipificaban o simbolizaban el pecado. Por lo tanto, cuando Daniel quiere ser obligado a tomar una decisión contraria a lo que él conociera la voluntad de Dios, amando la voluntad de Dios, él decide en su corazón. La voluntad del corazón, la capacidad de elegir. Pero vamos a elegir o vamos a restringir o vamos a actuar en base a lo que sabemos, hermanos, y en base a lo que amamos. Y entonces finalmente Daniel decide cerrar su corazón, ¿verdad?, aquello que era pecaminoso para el Señor. Otro ejemplo lo encontramos en Éxodo 8:15. En medio de las plagas de Egipto, Moisés está delante de Faraón y entonces la respuesta de Faraón a las incontables veces que Moisés le dice de parte de Dios que libera al pueblo para que vaya a rendir culto a su Dios en el desierto, fíjense lo que dice la palabra de Dios, Éxodo 8:15. Después de que Moisés ora para que el Señor retire en misericordia la plaga de las ranas. Dice, pero viendo Faraón que le había sido reposo, que le había sido dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Faraón decide cerrar su corazón, no los escucha y finalmente no deja ir al pueblo. Entonces vemos tres cosas importantísimas, hermanos. En primer lugar, que la voluntad del corazón se expresa en los pensamientos que conscientemente entretenemos en nuestra mente. La voluntad del corazón se expresa a partir de los pensamientos que conscientemente nosotros interiorizamos, estimulamos, cultivamos o entretenemos en nuestra mente. En segundo lugar, la voluntad del corazón se expresa en los deseos que intencionalmente avivamos y que terminan derivando el amor y el afecto hacia las cosas o hacia las personas. La voluntad de nuestro corazón se expresa en base de los deseos que intencionalmente avivamos dentro de nosotros y que terminan generando amor por las personas o por las cosas. Y en tercer lugar, la dirección que persiste en nuestros caminos es lo que va a determinar si nuestros cambios son permanentes o simplemente continúan siendo indefinidamente temporales e insuficientes. En conclusión, podemos decir, en primer lugar, que Dios nos creó con un corazón capaz de pensar. Dios nos creó con un corazón capaz de pensar, hermanos. En segundo lugar, Dios nos creó con un corazón capaz de amar.
Y en tercer lugar, Dios nos creó con un corazón capaz de decidir. ¿Vamos bien, hermanos, hasta aquí? ¿Sí? Bien. Entonces, si tu intención es cambiar, hermano, y por eso la serie tiene como título Evaluando mi cambio, porque el tema no es que no se hayan registrado cambios a partir del momento en el cual nosotros creímos en el Señor y le entregamos nuestra vida. El tema no es que no estemos en una lidia constante con las conductas y acciones externas donde generalmente se enfoca nuestra atención y nuestro esfuerzo, sino que muchos de los cambios que hemos implementado, hermanos, son de corta duración. Y terminamos retornando una y otra vez a condiciones que eventualmente pueden sumirnos en una circunstancia de frustración, porque nada es más frustrante que esforzarte, nadar en contra de la corriente, y cuando quieres descansar te das cuenta de que no te has movido, estás exactamente en la misma posición, en el mismo lugar. Entonces, si el mandato de Dios es que nosotros le amemos con todo nuestro corazón, no con una parte, sino con todo nuestro corazón, con todo lo que pensamos, con todo lo que amamos y con todo lo que decidimos, tenemos que identificar si hay un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no lo logramos? ¿Por qué amamos al Señor conociendo el precepto bíblico de manera tan parcial que terminamos retornando a las formas de vida, de conducta, comportamiento o forma de pensamiento que son disidentes a la voluntad de Dios, que no agradan a Dios, si hemos sabido que debemos de amar a Dios con todo el corazón? Todo lo que pensamos, todo lo que amamos y todo lo que decidimos. ¿Cuál es el problema, hermanos? El problema se llama pecado. Pecado. Y el efecto del pecado que tiene en el corazón del ser humano. Si nosotros no entendemos cuál es el efecto del pecado en el corazón de las personas, a la luz de lo que estamos estudiando, se va a hacer muy difícil entender por qué no cambiamos. Porque lo que hace el pecado, hermanos, es engañar. Lo que hace el pecado es pervertir, desviar nuestro corazón. Y quiero que lo veamos de manera rápida, por favor. Santiago 1:14. Santiago 1:14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido. Estoy en la Biblia de las Américas, podrías subrayar en tu Biblia esas dos palabras. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. En la Reina Valera dice por su propia concupiscencia, pero es una palabra que tal vez no es muy sencilla de entender, y entonces esta traducción lo presenta de manera mucho más comprensible. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Y después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado. Y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Lo primero que les dije hace un momento es que el pecado engaña la mente y el corazón. ¿En qué momento pecó Eva, hermanos? Pensemos un momento en el caso iconográfico del pecado en el huerto del Edén. ¿En qué momento pecó Eva? ¿Eva pecó cuando comió del fruto prohibido, sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Eva pecó cuando comió del fruto prohibido? Sí. ¿Quién dice que no? ¿Y los demás? ¿Quién sabe? Bueno, podríamos pensar que fue así, que Eva pecó cuando le dio el primer bocado al fruto, pero el inicio del pecado de Eva no fue en ese primer bocado, hermanos, sino en la consideración de un pensamiento ilícito como si fuera verdadero. Cuando en Génesis 3, en el diálogo con la serpiente le dice a Eva, no moriréis si comen de ese fruto, sino que sabe Dios que el día que de él coman, serán como dioses. Ahora, esta no fue la primer premisa en relación al fruto prohibido que Eva tenía. El fruto ya era prohibido porque la primer premisa se encontraba en la verdad que Dios les había revelado al respecto de su obediencia manifiesta a través de restringirse en el consumo de ese fruto. Es decir, Eva ya conocía la verdad.
Por lo tanto, Eva no peca cuando come, sino antes, cuando considera como lícito un pensamiento que es contrario a la verdad, desde el momento en el cual le da validez a la mentira contra la verdad que ella conocía, en ese momento ella comete el pecado. Hermanos, es en ese momento. Quiere decir entonces que para pecar, Eva primeramente tuvo que decidir dejarse engañar. No es que Eva haya sido engañada, sino que ella decide dejarse engañar porque ella ya tenía el antecedente de la verdad como frontal ante sus ojos. Por eso la palabra de Dios dice en Santiago que fue llevada y fue seducida. Cuando analizamos el lenguaje de Santiago, es un lenguaje alusivo a la práctica de la pesca. Hermanos, no sé si alguien aquí ha practicado la pesca, pero cuando vas a pescar, tú necesitas llevar no solamente tu equipo. Algo muy importante para tener una pesca eficaz, salud hermana, es llevar la carnada. Tú puedes llevar todo tu equipamiento, pero si no llevas carnada, se te olvidó la carnada, puedes regresarte a tu casa porque vas a pescar un resfriado y nada más, pero no vas a sacar peces del mar ni del río, ¿verdad? El propósito de la carnada, ¿cuál es, hermanos? Es llamar la atención, seducir la voluntad, mostrarse apetecible ocultando algo que es mortal. Y a eso se refiere cuando dice que fue llevado y fue seducido. Eva decidió caer en esa seducción para contradecir a Dios en su propia mente. Considerar el fruto prohibido como algo bueno para comer, a pesar de que Dios ya les había dicho amorosamente que si lo consumían, esto generaría muerte espiritual. Entonces, una de las palabras más comunes en la Biblia para hablar del pecado es una palabra griega que significa quedarse corto o no alcanzar el estándar. En otras palabras, nuestro corazón sabe lo que Dios quiere de nosotros, porque sabemos lo que Dios quiere de nosotros. ¿Cuánto tienes de caminar en el conocimiento de Dios, hermano? ¿Cuánto tiempo tienes caminando en la meditación de la palabra de Dios? Puede ser que tengas unas cuantas semanas, pero en esas semanas Dios, de forma diligente, amorosa, muy responsable y oportuna, ya te ha dejado ver cosas muy directas en relación a tu persona, contrastando con la palabra de Dios, mostrándote las cosas que no son correctas delante de sus ojos. Quiere decir, hermanos, que nosotros sabemos lo que Dios quiere de nosotros. Nuestro corazón sabe lo que es correcto delante de Dios. El problema es que fallamos en alcanzar el estándar. Eso significa pecado, quedarnos cortos. Fallamos en alcanzar el estándar, nos quedamos cortos. Sabemos lo que Dios quiere, pero no llegamos a cumplirlo. ¿Por qué? Porque hemos decidido en el corazón caer en el engaño de Satanás. Y eso es el pecado. Una decisión ante la verdad contra la verdad. Estamos ante la verdad, pero yo decido actuar en contra de la verdad. Hermanos, eso es pecado. Sabemos que no debemos de mentir. Esa es la verdad. El Señor amable y amorosamente nos lo ha revelado. Pero decidimos mentir. ¿Mentimos o no mentimos, hermanos? Y cuando mentimos, lo hacemos frente a la verdad. Y eso es pecado. Sabemos que no debemos de desobedecer. Sabemos que no debemos de hablar con palabras deshonestas y maledicentes. Sabemos que no debemos continuar esa amistad con esa persona. Sabemos que no debemos de frecuentar ese lugar. Y aunque lo sabemos, porque Dios nos lo ha revelado, nos ha dado amorosamente la verdad, estando frente a la verdad en nuestro corazón, decidimos ser llevados y seducidos por el engaño de Satanás. Hasta que finalmente llevamos a la práctica el pecado que decidimos que naciera en nuestro corazón. Fíjate lo que dice Romanos 1:21. Romanos 1:21. Dice: pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, vaciaron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.
Lo que dice la primera parte del verso, hermano, es escalofriante. Dice, porque aunque conocían a Dios. Y la parte final dice, y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado, hermano, no surge en el vacío. El pecado surge cuando la persona ha sido previamente confrontada con la verdad, revelada hacia la verdad, y esa persona voluntariamente decide dejarse engañar en la mente y en el corazón por el pecado. Pero el pecado, hermanos, también pervierte los deseos del corazón. Después del engaño, Santiago dice que el siguiente paso es pervertir el deseo. Recuerdan que comentamos que el deseo es neutral, ¿verdad? Bueno, pueden haber deseos buenos, deseos malos. El pecado lo que hace es pervertir el deseo. Y esa es la esencia del pecado. El pecado lleva a desear cosas de forma desproporcionada. Que deseemos cosas que puede ser que en principio no sean malas, pero desproporcionadamente, hermanos, llegan a convertirse en un pecado. Aun cuando algo sea bueno, el pecado desproporciona ese deseo y lo convierte en algo maligno. Por ejemplo, tú puedes convertir en pecado el amor por tu esposo. Tú puedes convertir en pecado el amor por tus hijos, y ese es uno en el que inciden muy frecuentemente los papás, aun siendo cristianos. Convierten en pecado el amor por sus hijos. Convierten en pecado el amor por su profesión, por su deporte, por su oficio, por su hobby, etcétera. Porque el pecado consiste en que ese deseo de agradar a Dios, ese deseo de honrar a Dios, sea desplazado por un deseo mayor. Un deseo que ya albergaste en tu mente, en tu corazón, ahora lo amas, lo sabes, lo amas, y ahora tu decisión es honrar eso o a ese por encima de Dios. Y eso es un pecado. Por eso la Biblia usa otra palabra para referirse al pecado, y la palabra es iniquidad, que literalmente puede traducirse como pervertir. Es decir, torcer algo que está recto o corromper algo que es puro. Y muchas veces hemos caído en el error de ver el pecado solo como el quebrantamiento de las normas de Dios. Es decir, pecamos cuando no cumplimos las reglas de Dios. Pero la Biblia nos presenta el pecado de una forma mucho más amplia, hermanos, y más profunda, porque presenta el pecado como adulterio espiritual. Dios, hermanos, se nos presenta en la Escritura como un esposo fiel, que nos ama. ¿Cuánto nos ama Dios como esposo fiel, hermanos? De manera incalculable, de forma inmensurable, indescriptible, donde podemos encontrar la manifestación más vívida, más gráfica, más ilustrada, más clara, más fehaciente, más concreta, más tangible, más determinante del amor de Dios. ¿Dónde, hermanos? En la cruz del Calvario. Porque dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y sabemos que en esa acción de dar a su Hijo unigénito se encuentra evidentemente todo el proceso querigmático que los jueves hemos estudiado a profundidad en el taller de apologética. Sabemos que ahí se encuentra la encarnación del Verbo Divino, la encarnación de Dios, se encuentra su ministerio, se encuentra su muerte, se encuentra su descenso a las partes más bajas de la tierra, su resurrección, su ascensión al cielo y su promesa de regresar. Eso significa que el Señor dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, el amor de Dios es el amor de un esposo fiel, un amor incalculable. Pero ¿cómo actúa la iglesia, hermanos? Como una mujer que decide una y otra vez por algo o por alguien que no es su esposo. Y eso es infidelidad. Eso es adulterio. Una iglesia que corre a los brazos de sus amantes, porque el pecado no es simplemente romper las reglas. El pecado es desear algo o a alguien más que a Dios para encontrar en él o en eso tu identidad, tu seguridad, tu plenitud y tu gozo, fuera de Dios. Por ejemplo, hay muchos, ¿no? Pero yo recuerdo en alguna ocasión, en el pasado distante y muy remoto de mi vida, en donde teníamos mi esposa y yo una disensión. Algunos días habíamos estado
platicando sobre alguna temática donde no lográbamos el acuerdo. Pero finalmente mi esposa, y bueno, obviamente uno como hombre y cristiano, ¿verdad? Y siervo de Dios, pues sabiendo que siempre tenemos la razón, ¿verdad? Con esa actitud de es que yo no me equivoco, es que creo que perdiste de vista con quién estás hablando, ¿verdad? Mi esposa me dice, mira Javier, creo que el problema que existe está en tu corazón y tu problema es que esto, sin ser malo, ya se convirtió en un ídolo para ti. Y entonces, bueno, para mí fue un sacudidón, ¿verdad? Y lo que yo hice fue, bueno, tengo dos opciones, ¿verdad? O presto oído a lo que está hablando mi esposa, siendo que la Biblia dice que es mi ayuda idónea. Y si es mi ayuda idónea, la necesito y Dios la va a utilizar directamente para hablar a mi necesidad. Presto atención y comienzo a orar o hago caso omiso de lo que mi esposa me está diciendo y me establezco firmemente en una actitud orgullosa y petulante. Entonces, bueno, lo que yo hice fue comenzar a orar durante un tiempo. Decidí no tener una actitud desafiante ni hacia mi esposa ni hacia Dios. Y el Señor claramente trajo convicción a mi corazón de que lo que decía mi esposa era verdad. Por primera vez mi esposa tenía razón. Una vez más, mi esposa tenía razón en asuntos propios de nuestra interacción matrimonial. Y entonces yo lo que hice pues fue arrepentirme y decirle, Señor, bueno, gracias, Padre, a partir de ese momento yo desestimo esto que se ha convertido como un ídolo, cosas que yo permití en mi mente, cosas que decidí amar y cosas por las que estuve decidiendo durante un periodo de mi vida, Señor, pero yo hoy entiendo que esto no conviene a mi caminar en la vida de fe. Me va a afectar a mí, va a afectar a mi matrimonio, va a afectar nuestra relación. El Señor trajo esa convicción a mi corazón y después de esa conversación con mi esposa y tiempo de oración, hermano, el valor y la preeminencia de eso dejó de manifestarse en mi vida. Dejó de tener preeminencia enteramente en mi corazón, gracias al Señor. Pero el pecado hace eso, hermanos. El pecado engaña la mente y engaña el corazón. El pecado pervierte los deseos del corazón. Pero el pecado también desvía la voluntad del corazón. Santiago dice, por ejemplo, después de ser engañados y seducidos por el deseo, ¿qué es lo que sucede? Viene la desobediencia manifiesta a través de actos de rebeldía. Viene la desobediencia manifiesta a través de actos de rebeldía. Y fíjate lo que dice Santiago 1:14 y 15, nuevamente. Dice, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, fíjate, tiempo después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Entonces ahora Santiago utiliza la figura de un embarazo. Se engendra en el interior. Y al igual que una mujer embarazada de 1 mes o 2 meses, nadie se da cuenta de que algo está creciendo dentro de ella, el pecado se engendra y comienza a crecer en nuestro interior. Pero solo es cuestión de tiempo para que comencemos a darnos cuenta, a ser evidente que algo está sucediendo al interior de esa persona, hasta que finalmente es imposible continuar ocultándolo. El enemigo engaña la mente y nosotros abrimos la puerta para que ese deseo tome el trono del corazón, insemine el corazón y comenzamos a cultivar ese deseo que se ha pervertido de modo tal que crece hasta llegar el día de su alumbramiento. Da a luz el pecado, nace el pecado. Finalmente cometemos actos pecaminosos manifiestos de forma abierta y en plena desobediencia en contra de Dios. Y la Biblia utiliza otra palabra para hablar del pecado también, la palabra transgresión, y se puede entender también como rebelión. Entonces, el pecado es el acto de derrocar la autoridad de aquel que está por encima de mí. El pecado es el acto de derrocar la autoridad de aquel que está encima de mí. Y hermanos, eso es una insolencia desafiante, es plantar mis pies en plena rebeldía. Un pastor dijo en alguna ocasión lo siguiente, lo voy a citar de manera textual porque me parece muy ilustrativo, muy clarificador. Presten atención. Él dijo, la codicia es alejarnos de Dios para encontrar satisfacción en las cosas.
La impaciencia es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nuestros planes. La amargura es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en la venganza. La ansiedad es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en controlar la vida. El orgullo es alejarnos de Dios para buscar satisfacción en nosotros mismos. Y la incredulidad es alejarnos de Dios y de su Hijo Jesucristo para buscar satisfacción en cualquier otra cosa. Entonces, hermanos, el pecado realmente es más que simplemente un desliz. El pecado es más que un resbalón. A veces es sutil, a veces aparenta ser inofensivo, a veces el pecado aparenta ser justo, pero en realidad el pecado es rebelión contra Dios. Y su fin, dice la Biblia, es camino de muerte y destrucción. Pero no todo está perdido. Y ese es el propósito de la enseñanza. No todo está perdido. Es probable que alguno se encuentre cansado porque ha intentado por mucho tiempo cambiar. O ha esperado por mucho tiempo que su esposo o su esposa cambien. Y el día de hoy se encuentran agotados, drenados, frustrados. Todos, hermanos, hemos luchado con intentos de cambio. O todos hemos esperado que haya un cambio en alguien más. Por mucho tiempo hemos luchado contra el pecado, contra las tentaciones, y muchas veces hemos tropezado. Y es probable que alguno de nosotros nos podamos sentir fracasados en el día de hoy, desesperanzados, porque hemos intentado vencer tantas formas, de tantas maneras, el pecado, y cada una de esas formas han fracasado, han sido inútiles. Nos hemos dado cuenta de que nada ha servido. Ha sido una batalla sin resultados y estamos cansados, como decía hace un momento, de nadar y estamos en el mismo lugar de siempre. Bueno, si es tu condición, si es tu caso, si es tu situación, el Señor quiere limpiar nuestros corazones para que entonces podamos amarlo. ¿Cómo? Con todo nuestro corazón. Por eso es que debemos anhelar, como comentábamos en tercer punto, anhelar la pureza, la limpieza de nuestro corazón. Fíjense lo que dice el Señor Jesucristo en Mateo 5:8, en el contexto del Sermón del Monte. Mateo 5:8. El Señor dice: bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Por lo tanto, si nuestra transformación bíblicamente también la entendemos como el resultado directo de tener una contemplación directa de quién es Dios, necesitamos contemplar a Dios para poder recibir el efecto resultante del cambio y la transformación en nuestro ser interior, que traduzca en acciones hacia nuestra conducta externa, hermanos. Si el cambio y la transformación es el resultado de tener una contemplación nítida, prístina, transparente de quién es Dios, cuán importante es la pureza de nuestro corazón. Porque la Biblia dice, el Señor Jesucristo, bienaventurados los de puro corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué quiso decir Jesús con limpios de corazón, hermanos? Bueno, podríamos pensar en esa pureza que no tiene mancha, esa pureza que es impecable, un corazón completamente blanco, pero creo que eso sería absolutamente irreal, porque nadie entre nosotros se encuentra todavía, aún ya en la condición redimida, en una condición absoluta de pureza de corazón, en ese sentido, sin mancha, impecable. Pero lo que Jesucristo quiso decir, hermanos, lo que la palabra limpio significa en el pasaje, es que algo no se encuentre dividido, que algo no se encuentre mezclado, que algo se encuentre libre de contaminantes. Eso significa puro de corazón. Por ejemplo, cuando bebemos una botella de agua, pues tal vez ya no tanto, ¿verdad? Pero
antes no era tan común beber agua embotellada, ¿recuerdan? Se tomaba el agua filtrada o el agua hervida hasta que finalmente se dieron cuenta, ¿verdad?, en el mercado que era impresionante la escalabilidad de un negocio de embotellar agua, ¿no? Y ahora todo mundo trae botellas de agua, compramos garrafones de agua, ¿verdad? Pocos van a llenar el garrafón al Parque Nacional, ¿verdad? Generalmente buscamos que el agua embotellada que consumimos diga qué cosa: agua pura, agua libre de impurezas, libre de toxinas, libre de sales, libre de metales pesados, ¿no? O cuando tú compras una camisa cara de algodón, ves en la etiqueta que diga 100% algodón, que no tenga mezcla con otros textiles u otras telas. Bueno, Jesús está describiendo aquí un corazón limpio como un corazón que no está distraído, un corazón que no está comprometido con nadie o con alguien más. Es un corazón unificado, es una devoción singular producto de un corazón no dividido, un corazón no mezclado con otros intereses que suplanten la preeminencia de Dios en ese corazón. Eso significa pureza de corazón. Santiago 4:8. Santiago 4:8 nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad, ¿qué cosa? Vuestros corazones. Aquí Santiago, el apóstol Jacobo o Santiago, está describiendo un problema de pureza del corazón. Y la problemática que describe es la de personas que tienen un doble ánimo, es decir, un corazón dividido, dos visiones sobre la misma circunstancia. Y está diciendo, ese es un problema de pureza. Ustedes, los de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones, no lo mezclen, no lo dividan, no le agreguen circunstancias contaminantes. Entonces, el limpio de corazón, hermanos, es la persona que no tiene el corazón dividido. Si tú eres alguien de doble ánimo, una persona que establece un proyecto, pero a veces lo hace, otras veces desiste, inicia una cosa, después la abandona, y hoy por acá, mañana por allá, y en tu devoción a Dios, hoy eres determinante, mañana dejas de serlo, bueno, tú tienes un problema de doble ánimo. Lo que necesitas es purificar tu corazón. Tener un corazón limpio significa amar a Dios con todo tu corazón, sin reserva y sin compromisos. Ahora, tener un corazón limpio no significa dejar de desear. Es imposible. Ya comentábamos, no podemos dejar de desear. Nuestro corazón siempre va a desear algo. Más bien se trata de desear aquel que es bueno y que es puro, por encima de cualquier otro deseo que emerja de nuestra mente o de nuestro corazón. Por ejemplo, en la literatura griega hay historias de sirenas. ¿Han escuchado hablar de las sirenas, hermanos? ¿Verdad? Y no las de las ambulancias o patrullas, ¿verdad? Sino estos seres míticos de corte femenino, mitad mujer, mitad pez, que habitan regiones marítimas, obviamente son míticas. Y hay una particularidad o una habilidad especial en las sirenas, que es el cantar. Y con este canto, de acuerdo a la mitología griega, atraen a los marineros hacia su canto con el propósito de ¿qué? De inducirlos y seducirlos hasta ¿qué cosa, hermanos? Hasta darle cuello, como decía el chinito, ¿verdad? Hasta matarlos. Entonces encontramos dos figuras de la mitología griega que lograron atravesar el mar de las sirenas. Uno de ellos fue Odiseo. Y lo que Odiseo hizo fue que él tapó los oídos de los marineros con cera para que no escucharan el canto. Y él lo que hizo fue atarse firmemente al mástil del barco, porque él quería dos cosas: quería escuchar el canto de las sirenas, pero no se quería morir. Y entonces finalmente atraviesan el mar de las sirenas. El ejemplo no es muy virtuoso porque mueren 6 marineros y por lo tanto el propósito no se alcanzó.
que era que atravesaran de manera ilesa el canto de las sirenas. Pero hay otro personaje llamado Orfeo, que encontró una mejor forma de lidiar con las sirenas. Y Orfeo es considerado el mayor de todos los liristas y cantantes griegos. Cuando estaban atravesando el mar de las sirenas, Orfeo comenzó a cantar también. Y su canto fue tan dulce, tan hermoso, más que el canto de las sirenas, con una melodía tan bella que encantó la atención de los marineros, atrajo de forma encantada la atención de los marineros, de forma que no solamente pasó el barco con todos los marineros a salvo, sino que todos los marineros terminaron despreciando el canto de las sirenas por la hermosura del canto de Orfeo. Bueno, increíble, pero estas dos historias nos ayudan a ilustrar una verdad en el Evangelio. La razón por la que tú y yo terminamos de cambiar muchas veces, hermano, de forma infructuosa. Estamos esforzándonos, estamos intentándolo una y otra vez. Es que navegamos en ese mar de tentaciones, que para muchos es canto de sirenas, un canto hipnótico, un canto seductor, un canto inductor. Cruzamos el mar del canto del mundo, hermanos, como Odiseo. Estamos en medio de batallas donde podemos ganar, restringir nuestros cuerpos ante la tentación, y a veces lo hacemos. Es más, nos amarramos al mástil del barco y llenamos de cera nuestro corazón, pero continuamos viendo y continuamos prestando atención y continuamos teniendo deseos del mundo de forma desproporcionada, que continuamos albergando en la mente y generando afecto y amor hacia ello, y al final nuestras decisiones de cambio terminan siendo intermitentes, frustradas, fallidas, reincidentemente en la frustración por intentarlo y no lograrlo, intentarlo y no lograrlo, intentarlo y no lograrlo. Al final, si tú solamente haces eso, te fijas en intentar atarte al mástil, es decir, intentar gobernar solamente tus conductas, solamente lo que está arriba de la superficie, solamente las acciones que estás combatiendo, pensando que cambiándolas tendrás victoria, dejando de prestar atención en el estado del corazón, hermano, simplemente te vas a dar cuenta de que no es suficiente. No es suficiente. Lo que nuestro corazón necesita es escuchar el canto de la voz de Cristo, por encima del canto de las sirenas del mundo. ¿Cuál es la sirena que le canta a tus oídos, hermano? Y que muchas veces te has tapado con cera y otras veces te has atado al mástil del barco para no correr hacia la muerte, pero ahí estás observando, viendo, escuchando. ¿Cuál es el canto de esa sirena, hermano? Mira, el canto de una sirena con la que batallan los hombres de manera frecuente es el canto de la inmoralidad sexual, el canto de la pornografía y la masturbación, el canto de la consulta indiscriminada de las redes sociales. Es un canto muy seductor. Y yo conozco hombres que han decidido, no, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer. Y entonces comienzan a establecer medidas restrictivas de la conducta, pero no han puesto atención en su corazón. Hombres que siguen deslizando en las redes sociales y van a terminar, aunque estén atados al mástil, nuevamente seducidos por el canto de la sirena de la inmoralidad, la pornografía, la masturbación, y a la postre, si están casados, muy probablemente el adulterio también. Hay una enorme cantidad de cantos de sirena. Nuestro corazón lo que necesita, hermanos, es escuchar el canto de la voz de Cristo, el canto de la palabra de Cristo como algo más dulce, como algo más hermoso que todas las melodías y las canciones que el mundo pueda cantar. Y entonces, tomados de su mano, vamos a poder navegar en este mundo quebrando el pecado en nuestras vidas, gobernando sobre el pecado en nuestras vidas.
y estableciendo cambios genuinamente sostenidos, reales, verdaderos. Si nosotros hiciéramos una lista por las cuales el mundo no es digno de nuestro amor, ahorita rápidamente hiciéramos una dinámica, una lista de las razones por las que el mundo no es digno de nuestro amor, podríamos rápidamente sacar hasta 1000 razones, hermanos. Pero creo que es mejor que contemplemos las miles y miles de razones por las cuales Dios es digno de todo nuestro amor. Y ahí, hermanos, es donde tiene que estar puesta nuestra mirada. Quiero terminar con un fragmento de una predicación que en 1730 dirigió a su congregación Jonathan Edwards. Él predicó un sermón llamado "El espíritu de los verdaderos santos es un espíritu de amor divino". El espíritu de los verdaderos santos es un espíritu de amor divino. Y estuvo basado en 1 de Juan 4:16. Y quiero leerlo, presten atención. Dice: considera lo que Cristo ha hecho por ti. Él murió por ti. Oh, cuánto Él soportó por ti. Si tú supieras los dolores y las angustias y las agonías que el glorioso Hijo de Dios sufrió por ti, ¿cómo te superarían los pensamientos de su bondad y de su amor? Dios en Cristo permite que criaturas tan pequeñas y pobres como tú se acerquen a Él, tengan comunión amorosa con Él, mantengan una comunión de amor con Él. Tú puedes ir a Dios y decirle cuánto le amas y abrir tu corazón, y Él te aceptará. Tú puedes ser familiar en tus expresiones de amor a Cristo, por muy pequeño o indigno que tú te sientas, porque Él está cerca de ti. Él ha bajado del cielo y ha tomado la naturaleza del hombre para estar cerca de ti y para que Él pueda ser, por así decirlo, tu compañero, para que tú puedas descansar en sus brazos de amor. Por tanto, no dejes que tu indignidad te desanime. Deja que estas consideraciones te influyan para amar a Dios y a Jesucristo, para amarlos con un amor supremo. No amar nada contrario a ellos, no amar nada por encima de ellos, no amar nada igual a ellos, no amar nada junto a ellos en un amor paralelo. Expresa tu amor por ellos estando dispuesto todos los días a trabajar y sufrir por la gloria de Dios. ¿Puedes pensar en vivir de manera que deshonres a Dios y seas una piedra de tropiezo para otros y una desventaja para la fe, sin tener el mayor temor de esto, sintiéndote enfermo con tan solo pensarlo? Creo que de manera muy descriptiva Edwards hace un planteamiento del por qué el Señor, Dios del universo, es digno de ser amado por nosotros con todo nuestro corazón, hermanos. Y bueno, mi oración es que tu mente y tu corazón sean una fuente de la cual abreven y emerjan fidelidades reales al Señor. Que tu corazón y que tu mente sean afirmados en la verdad. Que los deseos de tu corazón sean plenamente satisfechos solo por la provisión de Dios, hermano. Y que la voluntad de tu corazón sea sometida al señorío de Cristo en tu vida. Haciendo constantemente qué es lo que sabes, qué es lo que amas y qué es lo que decides. Reflexionando constantemente en el estado de nuestro corazón y purificando nuestro corazón cuando la mente se dividió, cuando el afecto se dividió y nuestras decisiones se han dividido. Porque en tanto esos tres aspectos del corazón estén divididos, no sean puros, hermano, no podremos ver a Dios. Y si no contemplamos a Dios en su gloria y majestad, tampoco podremos tener el resultado consecuente de la transformación a su imagen y semejanza, gradual y progresiva de nuestro ser.
Dios quiere que le ames, hermano, con todo tu corazón. Pero necesitas oír y apreciar el canto de Dios, el canto del Evangelio, por encima del canto de las sirenas de este mundo. Hábitos, costumbres, vicios, afectos que están generando en tu caminar un sendero de muerte y de destrucción, de frustración, de tristeza, de desánimo, de desespero, donde es necesario evaluar cómo estamos cambiando, donde el Señor dice: puedes parar ya y detener las reincidencias. Sí es posible el cambio real, pero el cambio real no es superficial. El cambio real no solo es de la conducta, el cambio real está por debajo de la superficie. El cambio real se encuentra en la raíz. El cambio real comienza en el corazón. Vamos a orar. Y yo quiero invitar a quien desee hacer delante de Dios una evaluación genuina de su corazón. No solamente la persona que esté dispuesta a cambiar sus conductas. Si tú estás decidido a iniciar una evaluación genuina de la pureza de tu corazón, la mente de tu corazón, el deseo de tu corazón, la voluntad de tu corazón, allí en tu lugar ponte de pie. Si tú has identificado patrones de conducta, patrones de pensamiento, patrones en tu actuar que han minado, han disminuido la efectividad de tu vida de fe, de tu vida cristiana. Si has experimentado ya la frustración, la tristeza, la decepción de ti mismo, aun si has considerado o has dudado de tu estado salvífico por estar reincidiendo una y otra vez, habiendo intentado cambiar una y otra vez. Bueno, entonces el Señor espera una respuesta ante su palabra, ante la verdad. Y con libertad en tus palabras, pero nacidas del interior de tu ser, dile al Señor: Señor, hay un problema de pureza en mi corazón. Mi corazón está dividido. Camina entre dos pensamientos o más pensamientos. Se ha mezclado mi corazón y por eso no lo tienes todo. No he podido entregarte todo mi corazón, Señor. Y eso está mal, porque he dejado de verte, he dejado de contemplarte, he dejado de maravillarte, he dejado de escuchar el armonioso y hermoso canto del Evangelio. Y entonces he sido llevado y seducido por cantos de sirenas que han conducido mi vida a un estado de deterioro, de tristeza, de falta de gozo, de falta de armonía, de falta de paz. Y no es que tú hayas quedado corto en revelarme la verdad, porque tú me has hablado la verdad, Señor. Pero ante la verdad yo he decidido creer algo que es disidente a la verdad. Hoy he decidido, he permitido en mi mente, he generado afectos en mi alma y he decidido actuar en contra de la verdad.
Pero en esta mañana vengo ante ti con humildad, reconociendo el estado de mi corazón y la necesidad imperante que tengo, Señor, de que obres un milagro de limpieza. Pero ese milagro, Señor, va a ser consecuente a mi decisión de purificarlo. Señor, yo decido acudir a ti en esta mañana y por eso estoy ante ti, orando, clamando por tu intervención, por tu asistencia, por el poder de tu Espíritu Santo, pero también clamando, Señor Dios, porque a partir de hoy, que decididamente yo vaya a la palabra. Tu Espíritu Santo tenga bien iluminar a mi corazón, Señor, el poder de esa agua viva, esa agua pura que limpia, que transforma, esa agua que da vida, esa agua que va a hacer que nuevamente mi corazón palpite por la verdad y solo por la verdad. Y entonces, Señor, poder caminar de forma tal que yo avance cada día en presentarte un corazón puro, un corazón limpio, un corazón sin mezcla, un corazón con el que de forma toda yo pueda amarte. La mente de mi corazón, el deseo de mi corazón y la decisión de mi corazón, la voluntad de mi corazón estén entregadas a ti. Y cualquier otro deseo, Señor, impuro no tenga cabida. Y cualquier buen deseo nunca, Señor, tenga primacía por encima de ti. Nunca, Señor, nunca. Pido en humildad, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo, porque para estas cosas nadie es suficiente. Ayúdame, Señor. Evalúo con responsabilidad mi cambio y estoy dispuesto a cambiar para ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias a Dios, hermanos, que el Señor les guarde a todos, tengan una feliz tarde de domingo. El Señor siga obrando su perfecta voluntad en cada uno de nosotros. Les pido por favor que al retirarse no lo